Muy buenas. Aquí estamos una vez más para hablar de escritura. Y me he llevado toda la mañana preparando un guión que voy a pasar olímpicamente de él y os voy a hablar de una teleserie porque me da la gana. Os he prometido que os iba a hablar de una teleserie y así va a ser. Ayer empecé a ver una serie en Netflix. No voy a decir nombres, que después tenemos incómodos juicios por difamación. Pero bueno, vamos a dejarlo en que la serie tenía buen presupuesto, tenía buenos actores. La premisa no era mala, pero la estaba viendo y... Mira, no es ni que me aburriese, ¿sabes? Es que el protagonista no me decía nada. Cuando lo pasaba mal, pues... yo qué sé, me daba igual. Y cuando le salían las cosas bien, pues también me daba igual. Los secundarios tampoco te creas que es mucho mejor. Me eran indiferentes. Total, que llevaba media hora viéndola y me di cuenta que ni buena ni mala. Es que no había nada que me interesara. Y yo os digo, la premisa, la idea, no estaba nada mal. Pero los personajes no me convencían. Ese es uno de los problemas con el que nosotros, cuando escribamos, nos vamos a enfrentar. Crear personajes que sean interesantes a dos niveles. Primero, a un nivel para el público que nos lea, que conecten con ellos, que los vean interesantes, que quieran saber más. Pero también es un problema para nosotros. Los personajes tienen que ayudarnos a escribir la historia. Un buen personaje se escribe solo o casi se escribe solo. Va marcando el camino. Sin embargo, un personaje que no termina de convencernos es un obstáculo. Nos va poniendo problemas, nos dificulta escribir. Así que hoy vamos a hablar justamente de este problema. Los héroes y los villanos, o las heroínas y las villanas. Vamos a hablar de cómo crear personajes interesantes. Cuando llevas tiempo escribiendo, es relativamente fácil crear personajes. Es algo casi instintivo, porque te vas a basar en personas que has visto. Vas a saber diferenciarlos unos de otros. Vas a hacer que tengan formas muy concretas de hablar que los convierten en personajes únicos. Pero cuando estamos empezando, eso es mucho más complicado. El primer problema que nos solemos topar es que todos los personajes suenan o parecen iguales. Recuerda que tú no estás haciendo una película, tú no estás haciendo un cómic. Lo que estás haciendo es un relato. Lo que tú te imagines no es lo que está imaginando exactamente la persona que nos lee. Por lo tanto, tú puedes tener un personaje súper bien definido en la cabeza, pero si no eres capaz de comunicarlo, no eres capaz de hacerlo visible, lo que vas a crear es confusión en quien te lee. Cuando hay muchos personajes que a lo mejor son diferentes físicamente, pero tienen una personalidad muy parecida, en una película se les distingue bien. En un cómic también sin problema. Pero en una novela tienden a confundirse. Y si la persona que está leyendo de repente tiene que pararse y decir, bueno, pero este quién era, o yo creí que este era fulano, o creí que era mengano, o no me estoy enterando de quién está haciendo qué, estás sacándola de la historia, estás rompiendo la ficción. Y eso es malo. Eso es malo porque no está disfrutando. La persona se está complicando en vez de disfrutar. Por ello es importante que cuando empezamos aprendamos a marcar con mucha precisión cómo son los personajes. A lo mejor incluso de forma un poquito exagerada. Y poco a poco, según vayamos cogiendo ya cierta soltura,
vayamos relajándonos, vayamos haciéndolo de forma más sutil. Eso os lo va a explicar Vicente García. Bueno, ¿cómo conseguir que los personajes sean reales? ¿Cómo conseguir que sean atractivos y que te funcionen en la historia? Al final, lo que pretendemos, lo que se pretende un poco con el libro es que el libro sea entretenido y que sea creíble, para que te puedas sumergir, evadir de un poquito de todo, ¿no? Así que para eso una de las cosas más importantes es la creación de esos personajes que van a ser un poco el hilo conductor de la trama, de la historia. A partir de ahí, como siempre, cada uno va a encontrar la voz que haga que cada uno de ellos funcione y que no todos sean iguales. Esto es muy importante, ¿no? Porque al final es muy complicado el no hacer que cada personaje hable un poco como tú mismo, ¿no? Es inevitable que según qué historias pues o el protagonista o un secundario pues sea un poco la voz del autor, ¿no? Que opine lo que opine como él, que piense como él. Esto está bien. El problema es cuando todos los personajes hacen lo mismo, todos los personajes hablan igual. Con lo cual, yo uno de los consejos que daría al respecto es intentar que tengan unos perfiles muy diferentes, sobre todo al principio. Es decir, puedes jugar con un personaje que sea más vasto, que sea más violento, que sea más culto, más listo, que tenga una serie de tics, que le guste hablar con frases hechas, cosas que veáis que va a hacer que el lector los identifique, ¿no? Yo en la novela del libro de Sara, con lo de los multiversos paralelos, hubo un momento en que creo que había 4 Saras hablando entre ellas, ¿no? Era Sara, estaban todas, era Sara A, Sara B, Sara C, Sara D, que era un poco como las numeraban en el gran concilio del castillo donde iban a estudiar y demás, ¿no? Hubo un momento en que cada personaje, cada Sara era diferente a las otras. Ya mirad que es difícil que un personaje que físicamente es igual y que más o menos viene del mismo sitio, conseguirlo. Pues eso fue un poco el reto que yo me marqué al principio, ¿no? Conseguir que cada Sara sonara diferente. Y yo creo que lo conseguí. Hubo un momento en que de hecho están las 4 o 4 o 5, ahora no me acuerdo, que están hablando entre ellas y en ningún momento voy diciendo, y ahora dijo Sara A esto, y Sara B, y Sara tal. No, ya la personalidad de cada una era tan desarrollada que ya el lector perfectamente, al ver la forma en que hablaba, la identificaba, ¿no? Con lo cual, un poco lo que haría sería esto, ¿no? El irme un poco a los extremos, sobre todo al principio, las primeras historias que escribáis, e intentar, pues eso, diferenciarla de esa manera. Y a lo mejor, pues tener también un cuaderno de notas, que es muy práctico, a la hora de apuntar un poco el cómo es cada personaje, ¿no? Pues, yo qué sé, Roberto, es alto, rubio, fuerte, tímido, le gusta, habla de forma recargada, le gustan los libros y las filias y las fobias, vamos, o sea, yo lo que os recomiendo pues es eso, que haya cosas a veces extremas, digo, yo que sé, pues un misógino, que da mucho juego también, o un homófobo, por ejemplo, que luego también hay que tener mucho cuidado, porque a veces la gente, los lectores confunden con que todo el escritor opina como todos los personajes. El momento que pones una persona que es racista, ya dice, hombre, cuidado con este lector y con este autor. No, porque hay un racista en la obra, no queremos, o porque tú representes una época en la que existía, los negros eran esclavos o los azotaban, pues no tienes por qué el ser fan de este tipo de cosas, ¿no? Pero está bien el que haya personalidades extremas y bien jugadas y siempre intentando ver a qué público te diriges para no ofender, que eso también es muy importante. No vas a poder, por ejemplo, en una obra para niños a un pederasta, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es decir, si tú vas enfocado a un público infantil, pues crea personajes, mejor que te dediques a hacer unicornios y magos y pegasos, ¿no? Que no personajes un nazi y tal, ¿no? Si os dais cuenta, Vicente no ha hablado en ningún momento del aspecto físico. Ha hablado de forma de hablar, de personalidad, de defectos, de ideas. ¿Por qué? Porque recordad lo que os decía, no hay una imagen. Si tú en una historia haces una descripción de un personaje, pues el lector sí la puede recordar. Pero 50 páginas después, el lector posiblemente haya olvidado esa descripción. Sin embargo, si hay algo característico del personaje que aparece de forma natural sin que lo forcemos, va a ser mucho más fácil recordarlo. No podemos estar constantemente recordando cómo es la ropa de un personaje o cómo es físicamente o alguna característica física, porque eso aburre a quien nos lee. Sin embargo, si tiene una forma de hablar muy concreta o tiene
opiniones muy firmes sobre algo, pues va a ser mucho más fácil describirlo. Imagina, por ejemplo, una chica que es mercenaria y es una persona que está dispuesta a la acción. De hecho, se lo piensa poco antes de lanzarse al peligro. Y por supuesto, es una mujer alta, es fuerte y bueno, suele vestir, pues, por siendo mercenaria, de camuflaje, con ropa militar. Bueno, pues esos detalles, la ropa militar, que es alta, que es fuerte, no podemos estar recordándolos continuamente. Pero la forma en la que hable, la forma en la que le quite importancia el miedo, la forma en la que esté dispuesta a tomar pues acciones rápidas y contundentes, esa forma de hablar y de actuar puede hacer que quien nos lea sepa perfectamente de quién estamos hablando. Sobre todo si está en un grupo donde es el único personaje que es así. Y otros pues son más moderados o incluso son un poquillo cobardes. Ese personaje femenino solamente con hablar ya vamos a saber quién es. Esto no quiere decir que no haya que describir, no. Pero no hay que estar describiendo siempre. La forma de hablar, la forma de expresarse va a ser para nosotros una herramienta. Y para eso es muy importante que descubramos diversas formas de cómo se expresa la gente, de cómo se comporta, de cómo dice las cosas. Una idea estupenda para aprender cómo la gente se comunica, cómo se expresa, cómo se relaciona, es mirar lo que tenemos alrededor. Igual que el dibujante va a fijarse en la realidad. Para hacer un boceto, nosotros nos vamos a fijar en la realidad para coger esas expresiones, esas formas de ser. De todo ello os va a hablar Óscar Lobato. Yo considero que para crear personajes lo que tienes que hacer es utilizar una técnica pictórica. Yo no utilizo pinceles, paletas, cámara fotográfica, yo utilizo las palabras para que el lector vea imágenes. Entonces, cuando voy a un sitio y veo un personaje que me interesa, principal o secundario, lo que hago es abocetarlo con palabras. Es decir, en cómo describiría yo, cómo pintaría yo las notas de este personaje en palabras. Lo mismo hago cuando voy a una ciudad, a un espacio físico que me parece interesante, una mansión, una casa, un cuarto. ¿Cómo contaría yo esto en palabras? ¿Cómo definiría yo esto en palabras? Y por supuesto lo mismo hago en un paisaje. O sea, tengo que describir este paisaje y las sensaciones que transmite y produce estar aquí con palabras. Y una vez que tengo esos bocetos verbales, literarios, hechos, me sitúo ante el lienzo en blanco de la página y ahí es donde voy construyendo la pintura final, utilizando como referencia esos bocetos. Os quiero proponer, por lo tanto, la primera actividad. Quiero que hagáis un boceto como los que Óscar describe. Quiero que penséis en alguien que conozcáis y abocetéis, cojáis una serie de palabras con las que lo describáis. Esa descripción puede ser tanto de cómo habla, por ejemplo, gruñón, egoísta, mal hablado, simpático, como física, alto, rubio, cojea, tiene caries, no sé, lo que se os ocurra. Lo que tengan esas personas que conozcáis. Podéis utilizar una sola persona o podéis fusionar un par de personas. Podéis poner la conducta de alguien que conocéis, pero el aspecto de alguien a quien habéis visto, aunque nunca hayáis hablado con esa persona. Y con eso, con ese pequeño boceto, me tenéis que hacer una pequeña descripción en la que el personaje no solamente se nos describa, sino que hable, que tenga algo característico en su habla. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ello. No sé cómo habrás hecho la descripción, pero es muy posible que le hayas dado mucha importancia al apartado físico, que hayas dedicado mucho tiempo a explicarme pues cómo es esa persona. Recuerda que una descripción puede ser física, pero también puede ser psicológica. Vamos a coger, por ejemplo, una fotografía ahora
Y vamos a pedirle a dos amigas mías que expliquen, que describan esa fotografía con una pequeña diferencia. La primera va a hablar solo de aspectos físicos y la segunda va a hablar de aspectos que tienen más que ver con cómo ella percibe que es esa persona. Vamos a escuchar lo que nos cuentan y ahora seguimos hablando. Que si me acuerdo de cómo era, por supuesto, era una chica joven, de ojos negros y melena castaña, arreglada en un peinado clásico de esos que ya nadie lleva. La cara era redonda, joven, aunque con el maquillaje y la pose que adoptaba al fumar, parecía mayor. Supongo que se la podría considerar atractiva, aunque no era una de esas bellezas despampanantes que te bombardean los anuncios. La recuerdo bien. Tenía un aire elegante y formal, algo poco común en las muchachas de su edad. Me llamó la atención por eso, y porque había una tristeza infinita en su mirada. No hablaba con nadie, y sus labios apenas se despegaban para dar una calada a su cigarrillo, como si temiese que de abrirlos más se escaparían todos los secretos que encerraba. Estaba rodeada de gente, pero solo apreciaba la compañía del humo y de su propio silencio. Realmente no hay una forma correcta o incorrecta de describir. Es algo que estamos repitiendo mucho a lo largo del curso, pero que es cierto. No hay formas buenas y formas malas de hacer las cosas. Hay formas oportunas o inoportunas de hacerlas. ¿Por qué? Porque hay personajes que realmente no nos importan como sea físicamente. Por eso, al describir, en vez de dar muchísimos detalles, es mejor que nos centremos en algunos aspectos relevantes, tanto del físico como de la personalidad de aquella persona que estamos describiendo. Por lo tanto, no nos obsesionemos con contarlo todo. Muchas veces nos obsesionamos con que los personajes tienen que ser atractivos y queremos conseguirlo con una descripción en la que se vea lo increíblemente hermosos que son. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto, porque no existe una única forma de ser bello o de ser atractivo. Las personas tenemos gustos distintos. Lo que a mí me gusta, a ti puede que no te guste para nada, y a la inversa. Por lo tanto, la descripción no solo debe de ser física, recuérdalo. Porque por más detalles que tú des, lo que para ti es un hombre increíblemente hermoso, para otra persona no tiene por qué serlo. Os voy a poner un ejemplo de una novela juvenil que se llama La cazadora de Indiana Jones, que es muy interesante porque la protagonista se siente muy fea. Y va a hacer una descripción justamente de cómo es su aspecto físico. Vamos a leerla y ahora seguimos hablando. Me miro al espejo. Soy alta y gorda, ya lo he dicho, pero es que me obsesiona. El pelo, pues eso, súper fuerte, súper hinchado, rizado, indomable y horrido. Tengo la mar de pecas. Los ojos bastante bien, verdes, pero las pestañas claras, y mi madre no me deja darme rímel. La nariz, corriente, medio chata. La boca grande, los dientes grandes, pero por lo menos muy blancos. Es deprimente. Lo que es por guapa ya sé que no le voy a gustar. Esta descripción a mí siempre me ha gustado mucho porque te está enseñando un personaje que no tiene confianza en sí misma. Fíjate cómo la descripción física realmente no nos dice mucho. La protagonista está contando una gran cantidad de detalles que, bueno, sí, te ayuda a imaginarla, pero que realmente tampoco son importantes. De hecho, a lo largo de la novela vamos a ver cómo su aspecto físico no es ni mucho menos tan catastrófico como ella espera y que no tiene nada de lo que avergonzarse, ni mucho menos. Es más bien lo que la autora quiere contarnos, es la poca seguridad en sí misma que tiene. Y eso va a ser un detalle súper relevante a lo largo de la historia. No su aspecto, no su pelo, sino cómo se siente. Y para mí, eso es un aspecto importante, fundamental. Que los personajes no solamente sean un ente físico que tú te puedes imaginar, sino que también los consideres una persona real, con emociones, con inseguridades,
con puntos fuertes. Muchas veces cuando he tenido que hacer alguna evaluación de una novela, una de las cosas que más me importan, que realmente es más importante a la hora de que yo dé una valoración positiva para la editorial, es que la novela realmente tenga personajes con los que yo conecte, que sienta no solo que encajan con la historia, sino que emocionalmente yo siento algo. Esto de contar emociones, de darles una personalidad que vaya más allá simplemente de cómo hablan, ¿no? O de cuáles son sus objetivos, es un aspecto pues, muy importante que parece difícil, pero que realmente si buscamos dentro de nosotros, si pensamos en cómo sentimos, en cómo expresamos las emociones, no es tan difícil. Igual que hemos copiado de otras personas, de nosotros mismos, pues características físicas, características del habla, pues podemos también coger características de la personalidad. Sin embargo, hay veces que tenemos miedo de desarrollar a estos personajes, de darle una mayor profundidad, porque pensamos que hace falta tener conocimientos de psicología o haber tenido una vida pues, muy intensa, haber conocido muchísimas personas en situaciones muy diversas para poder llegar a ese nivel de profundidad. Pero no es necesario. Hay autores jóvenes, autores que no tienen una vida tan larga y tan intensa, que son capaces de darle esas características a los personajes, que son capaces de hacerlos creíbles, reales. He querido justamente preguntarle a una de esas jóvenes autoras, Desiree Bresen, qué es lo que ella recomienda a la hora de crear personajes que sintamos reales, que puedan transmitirnos no solamente sus acciones, sino sus emociones. Vamos a ver qué nos comenta. Tener tu propia voz interior. No quiere decir que para algo que quieras escribir de lo que no sepas absolutamente nada, no te documentes. No estoy hablando sobre eso de escribir en torno a lo que conoces, que en realidad lo puedes conocer y luego escribir sobre ello, sino a conocer cómo funcionan los sentimientos o que pueden despertar ciertas acciones en unas personas y en otras. No solo conocerte a ti, sino también conocer a tus personajes en ese sentido. Entonces, la manera de expresarlo solo puede ser tuya, porque cada uno tenemos nuestra propia manera de expresar y ver las cosas. Vamos a tener en la cabeza esto que Desiree nos ha comentado para hacer la segunda actividad. Consiste en coger al personaje que hace poco creamos y le vamos a dar una emoción, pero no una cualquiera, no una que nos inventemos, sino una emoción que hayamos sentido. Puede ser dolor por pérdida, alegría ante un éxito, amor, desilusión ante una situación que no ha salido como esperábamos, algo que tú hayas vivido, algo que tú conozcas. E intenta esas emociones tal y como tú las viviste, intenta que ese personaje reaccione con ellas. E intentar escribirme qué siente, por qué lo siente. Os habréis dado cuenta que a lo largo de este vídeo no os he hablado de cómo hacer un buen héroe o cómo hacer un buen villano. Eso se debe a que, en cierta forma, hacer héroes o hacer villanos es caer en una serie de tópicos y arquetipos. Obviamente habrá personajes que serán pues, los centrales, los más importantes, los protagonistas. Tendrán características positivas. Pero si los hacemos demasiado positivos, si no tienen ningún defecto, si no tienen nada malo, serán personajes poco creíbles. Serán, pues... Mira, te iba a decir como dioses, pero en verdad no, porque si te fijas, los dioses de la antigüedad, sobre todo los griegos, ¿no? Pero también los nórdicos, los egipcios, al final tenían también sus emociones. Hércules, pues, bueno, sí, tiene sus partes buenas, pero era borracho, era mujeriego, podía ser muy cruel, incluso con sus propios amigos. Y si nos damos cuenta, la mayoría de los dioses estaban humanizados de esa manera. No tenemos que caer, por lo tanto, en el error de permitir que nuestros personajes no sean humanos, no sean reales.
tenemos que intentar, ya he dicho, ¿no? Con emociones, con descripciones que sean realistas, hacer que quien los lea se los crea. Ahora bien, me podéis decir que queréis escribir ciencia ficción, fantasía, incluso cuento infantil. ¿Eso quiere decir que los malos tienen que ser muy malos por fuerza? No tiene por qué. Obviamente, tenemos obras, ¿no? Como El Señor de los Anillos, donde, bueno, pues Sauron y los orcos sí son malos, porque sí. Pero en la mayoría de las ocasiones vamos a tener personajes que son que están entre medio, no llegan a ser buenos, no llegan a ser malos. Siguiendo con el mismo ejemplo del Señor de los Anillos, pensemos en Boromir. Es un héroe, pero hay un momento en el que su corazón se deja llevar por sus deseos y se deja corromper por el anillo único. Pues justamente ahí tenemos un ejemplo de debilidad. Un personaje que es fuerte, pero tiene su momento débil. Bueno, incluso Frodo al final, ¿no? Que acaba también sucumbiendo. Personajes que sean humanos, que sean mortales, que puedan recordarnos a ti o a mí, hacen que la lectura sea mucho más amena, porque son personajes que podemos identificarnos con ellos. De igual modo, si los villanos son muy malos, bueno, pues queda bien, pero recuerda que hasta Lord Voldemort tiene una parte que da pena, una parte en la que podemos llegar a identificarnos con su pasado, ¿no? Hasta cierto punto yo recomendaría siempre, que da igual que escribáis fantasía, ciencia ficción, lo que queráis, que los personajes sean creíbles, porque las emociones son universales y en consecuencia, da igual que estéis hablando de una galaxia muy muy lejana o que estés contando lo que está ocurriéndole a tu vecino del piso de abajo. Las emociones son emociones, nos afectan a todos, nadie está por encima de ellas. Así que intentemos darle ese toque. Una pregunta que me soléis hacer siempre en el curso es si podéis utilizar tópicos, clichés, arquetipos. Entendiendo estos como personajes que ya hemos visto muchas veces en literatura o en el cine o en la televisión y que tanto tú como quien te lee los conoce de sobra, lo cual nos facilita mucho el escribirlos. Para poner un ejemplo, bueno, pues en la novela policíaca, en la novela negra, pues tenemos al detective duro, a la mujer fatal, a la secretaria fiel, al soplón, que es un poco de los barrios bajos, un poco ladrón, un poco, pero en el fondo tiene buen corazón, al policía corrupto, que sería todo lo contrario, ¿no? Una persona que se supone que tiene que defender el orden y que en verdad está vendido al mejor postor. Bueno, pues una serie de personajes, de arquetipos, como eso nos facilitan mucho cuando escribimos. Y no hay nada malo en utilizarlos siempre y cuando sepamos que son una muleta. Es decir, cuando estamos empezando a escribir relatos, muchas veces nos va a costar mucho crear personajes. Si podemos utilizar un arquetipo, pues nos va a ayudar, nos va a facilitar, va a hacer que la historia siga avanzando sin que nos compliquemos. Vale, pues lo usamos, no ocurre nada. Pero según vamos cogiendo experiencia, según vamos cogiendo soltura, deberíamos intentar crear personajes que sean únicos, que sean propios, que incluso si cogen algunos elementos del arquetipo, tengan otros con los que sorprendamos. Porque el problema de utilizar tópicos y clichés es que al final no contamos nada nuevo. Estamos constantemente haciendo variables de la misma historia y de los mismos personajes. Y no, porque pongas rubio a un personaje que antes era moreno, no estás haciendo un personaje nuevo, simplemente le estás dando un tinte de pelo. ¿Qué pasa, por lo tanto? ¿Los usamos? Sí, siempre y cuando sean una herramienta para ir mejorando. Pero siempre que podamos, cuanta más experiencia tengamos, mi consejo es que vayamos prescindiendo de ellos, que intentamos que los personajes sean un reflejo de la realidad. Y en consecuencia, como te decía antes, sean más complejos que un simple arquetipo, no solamente un policorrupto. Bueno, el policía es corrupto, sí, pero ¿por qué lo es? Ha llegado ahí sin darse a lo mejor ni cuenta, a lo mejor es que todo el mundo es corrupto y era realmente peligroso no caer en ese juego. O bueno, puede ser corrupto pero tener una conciencia o estar desarrollándola. Hay que jugar siempre con todos los elementos que podamos. A mí me gusta mucho la editorial Cerbero porque, bueno, intenta crear siempre personajes diferentes, ¿no? Sus líneas editoriales van justamente en esa línea, en sorprenderte
con una literatura que no es la de siempre. Y una de sus editoras, Virginia Fernández, pues justamente os va a hablar de por qué es bueno que haya esa diversidad en los personajes, que no sean simplemente copias de lo que ya habéis visto en otras partes. Os dejo con ella. A ver, la mayor parte de la literatura universal está cimentada sobre tópicos y sobre clichés. Y siempre es buena idea intentar huir de estos, aunque solo sea por intentar ser un poquito originales dentro de lo posible. El uso de los tópicos y los clichés puede ser un buen recurso si está bien usado, porque los lugares comunes pues, son poderosos disparadores de las reacciones del público. Es decir, si tú describes a una mujer gritando en mitad del bosque, corriendo mientras mira hacia atrás, aterrada, y luego muestras en esa descripción una raíz de un árbol que sobresale, pues el cerebro del público se irá de inmediato a ese inevitable tropiezo y a esa caída y al psicópata con motosierra que la está persiguiendo. Y esta fuerza, la de la imagen repetida y aprendida de memoria, pues puede ser una herramienta muy potente para provocar ciertos estados de ánimo entre las personas destinatarias de nuestras ficciones, ya sea dándole lo que esperan o todo lo contrario, jugando con esas expectativas y rompiéndoles totalmente los esquemas. En la creación de personajes, el problema de los tópicos ya no es tanto la repetición, que también, porque pudiera parecer que en la vida solo existen unos arquetipos básicos de personalidades que funcionan en una historia, sino que además también pues, tiene el problema, tiene una problemática histórica de invisibilización sistemática de identidades de género y de orientaciones sexuales y de cuerpos no normativos y de colectivos minorizados, así como bueno, pues la demonización y estigmatización de los problemas que están relacionados, por ejemplo, se me ocurre con la salud mental o con los rasgos de personalidad que están un poquito más alejados de estas corrientes. Y el problema no es el problema de esta invisibilización es que para el gran público lo que no se ve no existe. Y si algo no existe, es muy poco probable que la sociedad en general se conciencie para luchar por los derechos de estas personas o contra los problemas que les afectan. Por otra parte, no podemos olvidar el asunto de falta de modelos a seguir para los individuos de los que estábamos hablando, que contribuyen también pues eso, a su discriminación y en algunos casos incluso a su criminalización. Todo esto que acabo de decir roza ya el absurdo cuando hablamos, por ejemplo, de las mujeres, que se ven afectadas de una manera casi idéntica a la problemática intrínseca de estos colectivos minorizados, a pesar de que somos, según las últimas estimaciones, más de la mitad de la población del planeta. Y así hasta hace no mucho era imposible que una niña tuviera referentes femeninos en la ficción de ningún tipo. Los personajes masculinos en la mayor parte de la literatura universal de todos los tiempos han sido los héroes, han sido los intrépidos, han sido valerosos, mientras que bueno, los personajes femeninos han sido sistemáticamente usados pues, como interés romántico o sexual o recompensa o damisela en apuro o cuidadoras. Y esto pues, ha contribuido no solo a los estereotipos de género en la vida real, al machismo, a la desigualdad entre géneros, a la masculinidad tóxica, sino que además pues, nos ha privado tanto a unas como a otras de poder encontrar referentes en la ficción más allá de los arquetipos planos y manidos que de ningún modo pues, nos pueden representar y no nos representan dentro de una pluralidad humana. Y si hablamos de identidades de género, pues los colectivos minorizados, de personas racializadas, por ejemplo, o personas no binarias, o cuerpos no normativos, pues el espectáculo ya ahí es dantesco. En caso de que existan en la ficción, pues se suelen representar, como decía antes, de manera plana, sin aristas ni matices, o como alivio cómico, o como componente dramático, por ejemplo, personajes LGTBI+, cuya historia se centra exclusivamente en su identidad de género, como si eso fuera lo único que los identifica, o como ocurre en un montón de ocasiones, que están en la historia solamente para sufrir o para provocar cierta incomodidad en el público, pero siempre dentro de esa zona de confort. Entonces, huir de los tópicos y los clichés en la narración es importante para la representación real de lo que te rodea. O sea, basta con mirar a tu alrededor para darte cuenta
de que vives en una sociedad plural, llena de gente tridimensional, de muchos colores, de muchas formas, con muchas personalidades distintas y con un montón de matices. Y si creas contenido y no ves todo eso y por lo tanto no lo retratas, no solo estás invisibilizando a una gran parte de la humanidad, sino que además estás renunciando a un sinfín de herramientas que enriquecerían tu trabajo. Es como tocar el piano, pero habiendo tapado previamente el 90% de las teclas sin ninguna razón y sin ningún motivo aparente. Y lo que surja, pues bueno, evidentemente será música, pero ¿qué falta ahí? Pues una vez más nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, no es que nos estemos quedando sin tiempo, es que estoy abusando de vosotros y ya los 20 minutitos que quería dedicar, pues casi 40 minutos son ya. Pero sí que quiero hacer una recapitulación. Ideas generales. Vamos a intentar cuando creemos un personaje, primero de ello, que sea creíble. Da igual que hablemos de fantasía, ciencia ficción o realismo. Un personaje creíble lo vamos a definir de la siguiente manera. Alguien que tiene unas emociones, unas conductas que lo hacen identificable, que lo hacen capaz de conectar con el público lector. Una vez hemos creado este tipo de personajes, vamos a intentar que sean también diversos. Vamos a intentar evitar que todos los personajes sean iguales o muy parecidos. Y si es necesario, utilizaremos diferentes herramientas. Podemos utilizar los arquetipos, podemos utilizar personajes muy diferentes unos de otros al principio, que sean casi antagónicos, para aprender a jugar con estos personajes, ¿no? Como si fuera un tablero de ajedrez y cada uno tiene pues una forma distinta, muy distinta, que nos enseñe cómo manejarlo. Sin embargo, según vamos aprendiendo, según vamos cogiendo ya cierta soltura, tenemos que intentar fijarnos más en la realidad, coger conceptos que conozcamos, conceptos que se basen en personas reales, de tal manera que lo que estemos reflejando sea algo rico, diverso, interesante. Y recordad, una cosa importante, la descripción se refiere a algo muy global, no es solamente el aspecto físico. No os obsesionéis por convertiros en dibujantes con palabras, sino que la forma de conducta, la forma de hablar, la manera en la que incluso decimos que huele o se mueve el personaje, nos van a ayudar a hacer una descripción. Y sobre todo, encontrar vuestra voz. Intentad describir aquellos aspectos que a vosotros os interesen más, que os llamen más la atención. Intentad mostrar las emociones con las que estáis más familiarizados para crear algo propio. Y sobre todo para que disfrutéis y también os sirva como descarga y como una forma de conoceros a vosotros mismos, que eso creo que es una de las cosas más bonitas que tiene escribir, que no es solamente que crees mundos, sino que descubres los mundos internos que tú tienes. Y una vez dicho esto, pues vamos a acabar con nuestra tradición de dejar un ejemplo, mejor dicho, un consejo. Y le he pedido a Rafa Marín que nos dé un consejito sobre el realismo, la importancia de usar elementos reales en nuestros personajes. Así que con esto acabaríamos por hoy y nos vemos pues cuando vosotros queráis ver el siguiente vídeo para explicaros cómo coger ya estas cosas que hemos creado, la ambientación, los personajes, y empezar a darle forma y movimiento para crear una historia. Y como solemos decir, nos leemos. La realidad es más increíble que la ficción. A mí me gusta siempre, de toda la vida me ha gustado mezclar elementos biográficos, elementos de los que he sido testigo, historias que me han contado con el cuerpo de la obra que estoy contando. Me importa poco que sea ciencia ficción, que sea fantasía, que sea terror o que sea un hecho cotidiano. Eso es lo bonito que tiene la literatura y en el fondo para eso estamos los escritores, para ser testigos de nuestra mirada, de nuestro paso por este valle de lágrimas.